Siendo las 16 horas, damos inicio a la sesión ordinaria número 51 del jueves 8 de marzo de 2018, fecha en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, razón por la cual aprovechamos de saludar a todas las mujeres. Gracias. Que nos mandaron un speech, así que Tablo. Cuenta, señora secretaria. Dando cumplimiento al resultado de la sesión ordinaria número 50, se dictaron los decretos alcaldicios del 1078 que autorizó al señor alcalde para celebrar convenio de transferencia de recursos con el Instituto Nacional de Deporte para los proyectos conservación multicancha Los Nidos y conservación cancha de patinaje skatepark. Este último se aprobó con el decreto 1079. El decreto 1121 que autorizó la publicación de la propuesta pública obra en el Liceo Real y San Francisco de Quito, la empresa Constructora Batuco Limitada. 1122 que autorizó la publicación de la propuesta pública conservación escuela Nueva Zelanda a la empresa Constructora Batuco Limitada. 1123 que autorizó la modificación de la cláusula blanca del comodato suscrito con Integra entre Integra y la Municipalidad de Independencia a fecha 25 de mayo de 1998 por el uso de la propiedad ubicada en Santiago Arcos, 2690. Gracias. Cuentas, alcalde. Yo solamente quiero informar un par de cosas que me parecen más relevantes. La primera es que se hizo en la comuna el lanzamiento del programa de un sistema de evaluación progresiva que se comienza a aplicar de manera voluntaria a los colegios que adscriben al sistema de evaluación en matemáticas para séptimo básico, con una modalidad de evaluación que básicamente le permite evaluar al principio, en la mitad y al final del año, como una manera de ir produciendo ajustes y modificaciones en el proceso educativo del año para generar mejoramiento continuo. Es una modalidad que está recién partiendo y ya se había hecho a partir del año pasado, una evaluación progresiva para segundo básico del lenguaje, y esta es por primera vez en el marco de la reforma que se implementa esto, que es la evaluación en séptimo básico, y a diferencia del CIMSE y estos otros instrumentos, esto simplemente no es una evaluación que tenga como efectos o consecuencias correctivas, o sea, comillas sancionatorias, ni ponen competencia a los colegios, sino que lo que busca es más bien producir modificaciones en el aula para mejorar los procesos de aprendizaje, y lo lanzamos con la subsecretaria de Educación en el Quito, y la verdad es que la comunidad de San Francisco de Quito está muy contenta de incorporarse a este proceso. Quiero contarles que tuvimos esta semana la primera mesa jurídico-policial del año. Como ustedes saben, nosotros tenemos en materia de seguridad dos instancias: el Consejo Comunal de Seguridad Pública, que es más amplio, y la mesa jurídico-policial, en la que participan ambas policías, la Fiscalía, el programa o el departamento oficina comunal de seguridad pública, y el alcalde, y ya estamos por tanto acordando en esta mesa jurídico-policial procedimientos específicos destinados a afrontar temas relacionados con la seguridad. Eso, cuentas concejales. Perdón. Y lo otro es que tuvimos esta semana partimos esta semana con la conmemoración de los derechos de la mujer y la agenda de género a nivel regional, y hoy día participé y participó un grupo de mujeres en el acto que se hizo el día de la mañana en Los Prados, de conmemoración, el acto oficial de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el que está la Presidenta de la República y Daniela Vega, entre otras. Eso, muchachos. Y nada. ¿Quieres decir algo?
Bueno, sí, en realidad no sé si en cuenta o en varios incidentes, voy a aprovechar en cuenta de decir que es probable que hayan visto a través de o redes sociales o los medios o algunos medios de comunicación que se ha generado en estos días una polémica en torno al Estadio Santa Laura, y creo que es importante poder explicar un poquito el proceso. Le vamos a pedir en comentarios. Bueno, si quieren lo mandamos al tiro. Sí, mejor. Digamos, lo pongo en cuenta el proceso y aprovechamos a hacer todas las consultas. Era la intención que dije. Bien brevemente, como ustedes saben, nosotros prácticamente de inmediato, una vez asumido en diciembre del 2012, iniciamos el proceso de modificación de nuestro plan regulador, que en tiempo récord permitió que este fuese aprobado el 21 de marzo del 2014. Siempre me confundo si el 20 o el 22. El 20 fue publicado. El 20 de marzo del 2014. Y, como ustedes saben, entre el diciembre del 2012 y el 20 de marzo del 2014 hubo algunos proyectos que ingresaron en distintas partes de la comuna, con exclusión del sector que había sido congelado, y en el caso del sector congelado ingresaron algunos entre la fecha en que terminó el congelamiento, que no me acuerdo cuál es, pero el principio de marzo o fines de febrero, no sé, por ahí en febrero, y el 21 de marzo. Razón por la cual, que es el tema que hemos discutido en reiteradas oportunidades, hay un conjunto de permisos que operan, se desarrollan en la actualidad, pero que su anteproyecto ingresó con anterioridad al 20 de marzo del 2014, razón por la cual rige con la norma antigua. Voy a poner un ejemplo distinto solo para graficar. Por ejemplo, el proyecto que está en el Molino El Ideal, por hablar de cualquier proyecto inmobiliario, es un proyecto que ingresó, un anteproyecto que ingresó con anterioridad al 20 de marzo del 2014, razón por la cual se rige por la norma antigua. Desde que ingresa el anteproyecto, esto lo hemos explicado varias veces, pero para efectos del acta, desde que ingresa el anteproyecto hasta que se apruebe el permiso puede pasar un año y medio, dependiendo de las características del proyecto, pero siempre lo que manda es la fecha de ingreso del anteproyecto en relación al plan regular. En este contexto, en marzo del 2014, antes del 20, uno de los proyectos que ingresó fue el proyecto de remodelación, no sé cómo llamarlo, del Estadio Santa Laura, que es bien particular porque, como ustedes saben, el estadio en el plan regulador metropolitano de Santiago está afectado como área verde y equipamiento. Nuestro plan regulador comunal antiguo teníamos altura ilimitada, y la norma permite que en espacios como el del estadio, si yo me equivoco en algún tecnicismo, me corrijo con toda tranquilidad, entiendo que la norma permite una ocupación de hasta un 20%. Entonces ingresaron un proyecto que lo que considera es que, para los que conocen el estadio, el lado hacia Guanaco, donde está la cancha 2, la cancha de entrenamiento, en las esquinas se emplazan dos torres, una destinada a oficinas y otra destinada a vivienda. Y como se rigen por la norma antigua, una de esas torres tiene 23 pisos y la otra tiene 15 pisos. Y después continuó con el trámite normal a través de la dirección de obra y obtuvo el permiso, no sé exactamente cuándo, pero entiendo que como a mediados del 2016. El 23 de abril Del 2016. Desde el momento que se obtiene el permiso, el desarrollador del proyecto tiene un plazo máximo de 3 años para iniciar el proyecto, la ejecución de la obra, en cuyo, en caso contrario, es decir, si no inicia la obra, el permiso caduca. ¿Sí? Razón por la cual, en mayo del 2019, si no se ha iniciado la obra, el proyecto caduca. Son 3, ¿no? 3, ¿no? 3 años. no renovado. Bueno, entonces,
aquí se ha armado una tole-tole de argumentaciones de distinta naturaleza. Una que tiene que ver con la dimensión legal, es decir, ¿podía ingresar un proyecto de estas características o no, en estas condiciones, en esta fecha, y la legalidad deseada? Y, por supuesto, en el caso de nuestra opinión, de la mía, que se trata de la dirección de obra, cumple con todas las formalidades, razón por la cual se rige por ese tratado. Hay una segunda discusión respecto de si el proyecto cumple con las restricciones derivadas de la condición de área verde y equipamiento, cruzada con la variable plan regulador comunal y porcentaje de ocupación, que en nuestra opinión cumple. Hay una tercera arista que tiene que ver con la identificación del propietario, porque con la nueva ley de sociedad anónima, en el caso de la Unión, no sé si todos los clubes, hay dos figuras jurídicas distintas que coexisten y por tanto estaba la discusión de quién podía presentar el proyecto. Eso también en nuestra opinión está salvaguardado, porque la dirección de obras lo que tiene que hacer en este y en cualquier proyecto, cualquiera, es verificar en la existencia de dos requisitos. Un requisito es que al momento de ingresar el anteproyecto tiene que venir, de hecho tiene el formato y está explicitado como una declaración jurada que indica los datos del propietario o representante legal. Razón por la cual lo que hace el municipio es verificar que venga el documento con la declaración jurada. Y el segundo requisito respecto de esto es la existencia de una escritura pública que dé cuenta de esa condición, requisito que también está ingresado. Y hay una dimensión adicional, que es que, como ustedes saben, el estadio, si bien es cierto, no tiene una nomenclatura, una definición específica y decretada. Nosotros entendemos que el Estadio Santa Laura es parte del patrimonio de nuestra comuna y de hecho hemos impulsado nosotros como municipio, en conjunto con los vecinos del sector, la declaratoria de zona típica para la población Chacabuco, la población del barrio de Plaza Chacabuco, que incluye al estadio, sin perjuicio de lo cual aclarar, como pensaban, que la declaración de zona típica lo que hace es establecer un conjunto de restricciones que conversan armónicamente con el plan regulador respectivo. No es que no se pueda hacer nada, pero cualquier modificación tiene que ser con la aprobación del Consejo Municipal. Entonces, todas estas líneas o dimensiones se han cruzado un poco en la conversación, incluida mi condición de hincha. Entonces, algunos están un poco enojados conmigo de cómo yo permito esto, como si yo tuviera la facultad para decir, según mi gusto personal, lo que acepto o no acepto. Pero lo cierto es que nosotros, a propósito de esta situación, de este incidente y de este debate, yo le he encargado a la dirección de obras y al asesor urbano que revisen efectivamente los plazos, las condiciones, y en nuestra opinión cumple con todos los requisitos legales y normativos, sin perjuicio de lo cual, solo para efectos del acta quiero decirlo, del mismo modo que todos, absolutamente todos los proyectos inmobiliarios que han ingresado con anterioridad al 20 de marzo del 2014, yo encuentro que efectivamente una o más torres de esa dimensión no contribuye a la escala que nosotros queremos en materia de desarrollo inmobiliario, y por eso todos los que estamos aquí participamos del proceso que permitió regular la altura. No tenemos certeza de si este es un proyecto, más allá de su aprobación, que se vaya a ejecutar finalmente o no, entre otras cosas porque muchas veces los proyectos se presentan y no necesariamente están los actores involucrados en condición de ejecutarlo. De manera que eso ha sido un poco el proceso, y junto con informarlo a usted, le ofrezco la palabra para efectos de, si tienen dudas, consultas, etcétera, podamos aprovechar de profundizar un poquito en el trabajo. Concejala López.
A ver, alcalde, cuando usted asumió, una de las cosas más importantes que se dijeron acá en nuestro primer consejo fue que lo que no había habido nunca la voluntad política de arreglar en el gobierno anterior local el tema de las viviendas y el tema de la construcción de edificios en su periodo, y esto iba a cambiar. Y que se iban a agotar todas las instancias que fueran necesarias para que de los determinada cantidad de proyectos y anteproyectos que quedaron en el gobierno anterior local, se pudieran bajar algunos de ellos y pudiéramos ver su legalidad de ejecución. Cuando yo escucho lo del Santa Laura, y por otro lado escuchamos muchas veces a la concejal Carola Rivero y a usted de la conservación histórica, de lo poco y nada que va quedando en la comuna, porque se han eliminado monumentos nacionales, teatro, ya no va quedando huella prácticamente histórica en nuestra comuna, cuando éramos el patio trasero de Santiago y éramos toda la parte histórica, el casco que iba quedando. Yo escuchaba que había la voluntad siempre de conservar algunas cosas. No veo la misma voluntad en esta situación hoy día, porque yo no soy entendida en la materia con respecto a la parte técnico como arquitecto, pero sí tengo sentido común, y se han roto todos los barrios, prácticamente todos los barrios, con una o dos torres, pero todos los barrios tienen insertadas una o dos torres que no le permiten la privacidad al resto de la gente que tiene las casas bajas. Si a esto le agrego que la calidad de la vivienda que viene acá a la comuna es la más inadecuada de todas, porque aquí no viene gente con plata, acá no viene gente con vivienda de 3 dormitorios, con espacios grandes de más de 90 metros cuadrados, aquí son todos cuartuchos, la gran mayoría de ellos de 44 metros cuadrados, 45 metros cuadrados, y le agrego a eso el dolor de cabeza que tiene nuestra comuna, que tiene que ver con los espacios públicos, cuando son invadidos por esta cantidad de departamentos, porque hay 2 autos en cada departamento. Pueden tener 44 metros cuadrados, pero tienen 2 vehículos en cada uno de ellos. Lo que yo tengo entendido con respecto a Santa Laura, que entró a última hora, en la última semana, y tengo entendido que legalmente sí se puede apelar, que hay otras comunas que sí han apelado en lo legal, porque no afecta solamente la parte, yo no es que esté en contra de la modernización ni de contra la economía de mercado de nuestro país, sino que yo creo que afecta la calidad de vida de la gente. Yo estoy sentada aquí por la gente, a mí lo que me interesa es eso, y creo que el hecho de que Santa Laura vea hoy día, después de tantos años, que necesita tanta oficina alta, a 15 pisos, a 23 pisos, yo de verdad que lo entro a dudar. Más aún, cuando tenemos una expropiación enormemente grande por toda la calle Independencia, que en un principio eran 5 o 6 casas, que no era mucho, pero hoy día, si voy contando todas las expropiaciones que hay para allá, cuántos metros, en más de 2, más de 6, más de 10 casas. Yo digo, vamos a seguir echando a perder. Entonces, hablamos en la comuna simplemente al libre mercado. Si vamos a hacer esto, hagámoslo abierto, pues. Entonces, llamemos a una reunión, hagamos que esta cosa del plano regulador se manipule de una manera distinta, se maneje distinto, que no existan las reglas de las que hablamos en un principio cuando usted recién llegó. Yo siento un poco que le hemos faltado a la gente. Yo estoy hablando de lo personal, yo no estoy hablando por el resto del consejo, cada uno de nosotros tiene una opinión. Pero mucha gente afuera se queja de lo mismo. Hay 2 o 3 que parecen cruceros, no son edificios como común y corriente, parecen cruceros de tanta cantidad de departamentos y de tanta cantidad de edificios. Bien es cierto, a veces se reclama por ancho o por angosto. Cuando estaba la fábrica de comida de perro, reclamamos porque había una fábrica de comida de perro que infectaba con su olor, con la hediondez, todo un barrio. Bueno, hoy día ahí hay una torre gigante llena de departamentos y que parece un crucero, pues si cuando tenga la luz encendida va a parecer eso. Y digo, nosotros de verdad políticamente tenemos la voluntad de decirle al Estadio Santa Laura, de tener una reunión. Por favor, si yo sé que el privado hace lo que quiere en su espacio, pero también tendrá que respetar algunas situaciones de la autoridad. Para eso tenemos un departamento jurídico. Si entró a última hora, ¿podré pararlo?
tengo la voluntad de hacerlo, yo creo que en el fondo lo que hay que preguntar, ¿está la voluntad de hacerlo legalmente y hacer que eso no continúe? Yo creo que por ahí va la pregunta, alcalde. Muy bien, gracias. Gracias a la palabra. Concejala. Alcalde, mire, esto es ya no es fenómeno, porque yo creo que los fenómenos son más bien cuando son de manera incipiente. Nosotros llevamos ya varios años, no solo en Santiago, en la región metropolitana, la escasez del uso del suelo, la necesidad de poder dar respuesta a tantas necesidades respecto a vivienda y el espacio, que Independencia siempre se ha declarado como una zona de interés por el espacio y la cercanía del centro, algo que para nosotros siempre ha significado más bien un valor, pero que también se convierte en una amenaza cuando nosotros miramos los espacios que tenemos en una comuna tan compacta y tan pequeña, y en Santiago en general, que la única posibilidad de crecer es en la ciudad. El efecto que nosotros tenemos hoy día de tener este cambio en la fisonomía de nuestra comuna es por la falta de decisiones que se tomaron, que no se tomaron en su debido momento. Participé activamente no solo del proceso del plano regulador, que todos lo hicimos de manera muy activa, sino que además participé muy activamente cuando quisimos declarar los permisos de edificación de calle Inglaterra, que se pudieran caducar de manera legal. Es decir, nosotros no hicimos un berrinche respecto a lo que a todos nuestros ojos nos parecía no solo que era ilegal, no solo que no correspondía, no solo que destruía además la forma y la armonía de un barrio, sino que además lo hicimos por la vía legal. Concejala, un segundo que me llama subsecretario. Pero solo para explicar que a los... Bien, Personalmente el alcalde. Venga el domingo. Está deteniendo ese actividad, pero es un secretario. Juan. No se puede. Si quisiera tener la voluntad, No, sí. porque está allá, yo mismo le decía que una cosa Yo tengo una pregunta. Y yo sé que se puede. Se pueden trabajar sin permiso, se pueden trabajar las cosas seguras, se pueden trabajar las cosas separa esa cosa. o no directamente. Por eso, pero si se lográramos pagar, pues los ganan hay que indemnizar. ¿Por qué? O sea, Puede llegar hasta la corte. Aquí la vez pasada. Claro. Y a una decisión legal. Puede llegar hasta la corte. Eso significa atrasar la obra. La plata se va a ir de vuelta para otro lado. Ya la pasé ya y yo. No le esa, pero mediodía no. La única que sabemos Aquí no hay por lucha, es no. una maldita más que por Aquí está hecha la weá. Se acabó. No, la maldita no. Por otro lado, no la sabe igual. Sabía lo que venía, porque ya O sea que uno tiene que Ya, perdón, chiquillos, que por el que... Perdón, pero era importante. No, por unos documentos que había que mandar. Ya. No, señalar, yo no me quiero alargar mucho porque esto es un tema que nosotros hemos hablado bastante y que una de las características que nos tenemos es que nosotros tenemos ciertas certezas jurídicas que pueden gustarnos o no, pero que no sé si basta con la voluntad de querer o no querer, o de que si los gustos o de la conveniencia o no. Solo plantear, alcalde, que en esta lucha por tener una comuna lo más armónica posible, que no se transpongan tampoco el deseo de que más vecinos puedan vivir en la comuna, pero también que se mantenga en alto la fisonomía que siempre nos ha caracterizado
organizado, hay que tener ahí un cierto criterio. Yo creo que el plano regulador que nosotros tenemos cumple con esas características. El problema es que nosotros efectivamente, y esto es algo que lo sabe la inmobiliaria, porque es parte de su negocio, es que en esta etapa de la ventana que se produjo, lamentablemente ingresaron muchos proyectos de los cuales yo en algunos capítulos me pierdo todavía de qué es lo que efectivamente queda, cuáles son los pendientes, y pareciera que siempre es algo que nos estamos preguntando, cuántos edificios más quedan para que se termine ya este proceso de ventana que nos hace siempre tener que estar dando explicaciones y que vemos contradictoriamente nuevos edificios cuando nuestro discurso es no se pueden construir más. Ahí hay algo que no sé si es comunicacional, yo no sé si es falta de información, incluso yo creo que un problema en memoria de que tenemos que estar cada cierto tiempo actualizando nuestra información que siempre la estamos pidiendo y chequeando con la dirección. Yo no sé si técnicamente es posible volver a reevaluar si es que, porque de lo que aprendí ya se me olvidó, pero que en unas calles cuando son tan angostas, yo no sé si es posible que las alturas sean tan permitidas. Hay contradicciones respecto a las arrasantes cuando la calle Guanaco es prácticamente una calle muy encajonada, no sé cómo se le llama, zona de sombra, en donde lo que limita la altura en calles tan angostas son las arrasantes, donde uno puede poner en un pasaje, me imagino yo, una torre de 25 pisos, pero sí en una avenida cuando los metros del ancho permiten que esto sí se pueda disparar. Yo no sé si hay un deseo de que a través de la vía jurídica, yo creo que eso es un rol que tiene que jugar la autoridad, no sé si nos pueda corresponder a nosotros, de tener un rol más activo respecto a lo que sí queremos o a lo que no queremos. Ajustado o no a la norma, siempre la última palabra la tiene el Ceremi de Vivienda, que es quien técnicamente es el que supervigila también a nuestro departamento de obras. La preocupación la tienen todos los vecinos. Si pudiéramos conjugar nosotros la información de lo que efectivamente tenemos, qué es lo que falta por construir, yo creo que a todos nos ayudaría para no estar preguntándonos cada cierto tiempo qué pasó con el plano regulador y si este plano regulador qué tan eficiente fue en su creación. Y además, algo que nosotros convocamos la semana pasada respecto a la actualización y empezar como el ajuste necesario. Yo no conozco todavía los ajustes, pero para la próxima semana nosotros convocamos a una comisión de urbanismo y que yo creo que no solo comenzar de nuevo la discusión respecto a esto, sino que nuevamente volver a pedir por enésima vez algo que ha hecho el director de obra, solamente lo volvemos a pedir para que al menos entre nosotros las dudas no sigan de manera permanente. Nuevamente le vamos a pedir cuántos son los permisos de obra que quedan de estas características, de carpetas que estén incorporadas, cuánto queda por cuántos edificios más vamos a ver, y que esto sea además una información que ojalá la comunidad conozca y de la manera ojalá más con un lenguaje lo más ciudadano posible, y que no se preste ni el alcalde ni nosotros además en una polémica de verdad que es necesaria y que solamente tiene que ver con la falta de información que nosotros podemos. Sí. Gracias, Lucía. La palabra del concejal Guas, pero solo quiero hacer una cosa previa porque creo que puede ayudar a la discusión en este espacio, que yo creo que nosotros ya lo hemos hecho y creo que hemos entregado la carpeta con el listado de proyectos para el análisis, sin perjuicio de aquello. Como de nuevo tenemos este tema, y yo creo que es preferible, aquí se aplica el dicho que lo que abunda no daña, que pudiéramos tener a lo mejor una sesión, puede ser la comisión o puede ser sesión de consejo, donde expliquemos con más detalle una presentación en particular de este proyecto y que revisemos el estado actual de todos los anteproyectos que ingresaron del plan regulador anterior y cuántos quedan, y
si hay proyectos con el plan regulador actual, es decir, que tienen una altura máxima de 30 metros, 10, 12 pisos, según sea el caso. Que entiendo que hay un par. O tres, no sé cuál. ¿Ah? Hay un par, pero algunos son de relleno. Ya, bueno, eso, pero creo que también para mostrar un poco cuál es la estructura de lo que va a ocurrir cuando sean proyectos que ingresan exclusivamente con nuestro plan regulador y cuál es la realidad de los que tener la... Porque yo les quiero decir, a mí mismo me cuesta siempre, porque esto es difícil, porque la gente dice, pero ¿cómo se está construyendo ahí? Entonces, claro, la gente ingresó el anteproyecto, ¿cuánto tiempo pasa para el otorgamiento del permiso? El otorgamiento del permiso es siempre sobre la base que se incorporó con esa norma. Más bien el permiso tiene que ver con cuáles factores que a lo mejor habría que explicarlo, qué tipo de cosas ocurren en ese proceso. Y desde el permiso tiene 3 años para empezar la construcción. Eso es lo que genera esta... Solo una sugerencia, porque como esta es una polémica que se va en la medida que avance o que se empiece la construcción, no va a terminar. No va a terminar con una declaración o un comunicado de prensa. Pero a lo mejor visualmente es posible que esto lo pudiésemos instalar en una línea de tiempo. Algo muy sencillo y gráfico y visual. Eso está. La gente no lee los comunicados, porque incluso sobre el propio comunicado que usted puede mandar, la gente vuelve a insistir sobre lo mismo y no es capaz de leer. Y en una línea de tiempo instalar plano regulador antiguo, plano regulador nuevo, estos son los permisos que ingresaron, estos son los permisos que ingresaron y por el nombre. Una cosa, lo estoy diciendo como de manera gráfica. Pero ojo, porque nosotros les mandamos a todos, de hecho, ese gráfico con línea de tiempo. Pero yo me comprometo no a mandarlo de nuevo, porque yo creo que ya se mandamos, a que lo vamos a entregar en el acto mismo del Consejo, nuevamente, pero vamos a hacer la presentación acá, para que quede en acta, para que se transmita y además para que cada uno confronte la información de su carpeta con la información que estamos presentando, porque esto es bien preciso, o sea, uno puede decir con nombre y apellido los proyectos que quedan o no quedan del plan regulador anterior. José Miguel. Sí. Bueno, alcalde, yo reiteradamente, siempre desde que soy concejal, siempre he tenido una opinión respecto al tema de los edificios y todo eso. Porque la verdad las cosas, uno de los más afectados, se puede decir, justamente por el tema de las torres de 25 pisos, justamente el sector donde yo vivo. Y en estos momentos estamos rodeados, ¿no es cierto?, de estas torres donde ya no hay privacidad, ni siquiera en el dormitorio, ni siquiera en el baño, en el patio, en ninguna parte. Por lo tanto, siempre he sido crítico, pero a mí hay un tema que me extraña, que justamente hay algunos edificios, justamente el edificio de esta construcción que se va a hacer ahí en el estadio Santa Laura, que yo creo que es un tema que fue inflado por la prensa y por la prensa deportiva. ¿Por qué? Porque parece que no se le ha explicado bien, o mucha gente cree de que el colocar torres ahí se va a eliminar el estadio Santa Laura. Lo que tengo entendido no es cierto. Segundo, han habido montones de artículos en el diario La Cuarta, en el diario Mercurio, en la radio, en la televisión, se ha tocado mucho este tema. Y nadie ha tocado el tema del que se instaló ahora hace poco, ya está terminándose, una tremenda torre en la calle General Saavedra, que justamente no cumple con ningún parámetro para poder hacer una torre de 20-25 pisos. Y que está en el medio, la verdad las cosas, está en el medio de casas residenciales. No así, fíjense que el tema de la Unión Española, porque ese terreno que está ahí, justamente es en la mitad, casi en la frontera con la comuna de Recoleta, y es un sector, yo vivo ahí cerca toda la vida, que siempre ha sido peligroso en el sentido de que existe una muralla que va desde la Avenida México hasta Engle. Y yo me recuerdo que años atrás, cuando hubo algunas veces problemas
uno tenía que salir corriendo por esa calle, porque si no lo asaltaban por hacer alguna cosa. Además, ese sector no está tan residencial como la calle General Saavedra, como Inglaterra, ¿ah? Como Padre Cifuentes que está acá, o como Carrión, o como mismo Carrión, que está un tremendo paño ahí, que yo creo que los loquitos van a empezar a construir los edificios. Y yo creo, alcalde, que no es que esté, yo no soy de la Unión Española, soy de un equipo totalmente contrario, pero yo creo que si es un proyecto que realmente va a beneficiar el entorno del sector de Santa Laura, que está tan alicaído, yo creo que ojalá lo que nos deberíamos de preocupar de que se hicieran departamentos de calidad, que tengan una buena, ¿no es cierto?, consistencia, que ojalá, que yo escuché por ahí que van a colocar un supermercado, que ojalá que sea un buen supermercado, y que también esto ayude a que se nos arregle el entorno de ese sector, que es la calle Santa Laura. Porque yo me recuerdo, hace muchos años atrás, siempre hubo un proyecto, la posibilidad de hacer peatonal la calle Santa Laura hasta Plaza Chacabuco, y verla por la posibilidad de que se arregle y se mejore todo ese sector, que está muy abandonado. Ahora, yo no le tengo miedo, honestamente, la verdad, a que se construya ahí en ese sector. Pero sí me preocupa que las construcciones que se están haciendo en calle Carrión, las que a lo mejor se van a poder seguir haciendo en la calle General Saavedra, o en el sector de donde está el terreno de Caballero Lama, Turco Lama, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, donde estaba el Liceo 12 antes y el Liceo Valera. Por eso, alcalde, yo la verdad cosa que he hablado con varios vecinos de ahí del sector. Yo vivo en la unidad vecinal número 4, y esto tengo entendido que está en la mitad entre la 4 y la unidad vecinal número 2. Y lo que sí nosotros como municipio deberíamos de preocuparnos de que el proyecto sea un proyecto bien hecho. Eso. Gracias, concejal. La verdad es que este tema yo creo que va a ser una bolita de nieve y va a ir creciendo cada vez más y se va a volver cada vez más mediática. Cuando uno lo ve, cuando uno lo lee, por lo menos lo que a mí me pasó al leer esto en prensa o en redes sociales, yo creo que no se discute tanto el tema del ingreso, del permiso, ni cuando ingresó, ni cuando salió, ni lo que vamos a cumplir, ni lo que vamos a cumplir. Creo que lo que deja a la vista es que tenemos un permiso que no se han iniciado ahora, que va a vencer, que está por vencer, y que aparece que el Consejo Municipal aprueba, ¿cierto?, la zona típica o la zona patrimonial, y también hay antecedentes anteriores que dicen, ¿cierto?, que prevalece por sobre este permiso de edificación la zona como esté declarada. Entonces, yo creo que ahí entramos en un tema que finalmente va a ser más complicado públicamente que lo que es técnicamente, porque yo creo que lo que es técnicamente está más o menos claro, digamos, en términos de cuándo ingresar los permisos, cómo ingresar, con la gestión anterior, con esta. Yo en ese caso da lo mismo, pero como de los vecinos, cuando ellos leen el tema, si efectivamente piensan que va a desaparecer el estadio. Por otro lado, los que algo entienden que hay jurisprudencia, digamos, de la declaración de zonas, y ahí hasta yo tengo la duda entre una zona típica y una zona patrimonial, porque entiendo que la patrimonial no se puede modificar con un gusto, y la zona típica sí permitiría modificaciones, pero también la jurisprudencia, insisto, en algunos casos manda sobre estos problemas. O sea, pasa incluso, en algunos casos ha pasado por sobre los planos regulares comunales. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que tener la información clarita y poder salir de la calle, porque pase lo que pase, se construya o no, estemos dentro de la norma o no, estemos dentro de la regla o no, el problema con los vecinos no vamos a tener igual. Y se va a generar igual de todas maneras, más allá de la opinión que tengamos cada uno frente a que si las cosas son buenas o son malas para la comuna.
este es un caso que yo lo veo acá. Revisamos, como dice el alcalde, que habían alrededor de 16 proyectos, me parece que estaban todos con permisos de edificación. Lo tengo en otra comuna también todo el día, o sea, allá en esa comuna existen 80 proyectos que están con permisos de edificación. Entonces, Oye, perdona. no es un tema que me deje. Perdona que te tema. interrumpa, pero es bien importante lo que dice Iván, porque son 80 proyectos que no se han construido. Que no se construyó, pero que Ustedes han visto la política de estación central por lo construido, y entonces lo no construido con permiso. Por eso, perdona que te interrumpa, pero es porque me parece tan valioso. Yo sé que es difícil, pero esta transición que se produce entre que se modifica la norma y se van ejecutando los proyectos acordados antes, bueno, creo que es un caso bien emblemático y me consta la preocupación por enfrentar el efecto que ha producido. Perdón la interrupción. Ya, yo creo que, bueno, por lo menos a mí lo que me importa es cómo enfrentamos este tema frente a la comunidad, frente a los vecinos, tratando de, porque no van a entendernos. O sea, técnicamente cuando no van a entender, aunque hagamos lo imposible por tratar de entenderlo, o sea, de que lo entiendan. Pero sí me preocupa la parte política, porque yo creo que finalmente esto va a terminar igual en, como decía la concejal Carola, va a terminar en manos de los abogados con algunos recursos de protección, tanto las inmobiliarias, tanto los vecinos, tanto la organización. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Yo creo que es el tema que más me tiene preocupado. Sí. Concejal. Sí. Bueno, una parte de la preocupación mía que tenía que ver con esta declaración de zona patrimonial era la que hay en la tercera mala consulta, pero hay otra que a mí me gustaría ver desde la voluntad política que nosotros todos, incluyendo todos los partidos atrás, tenemos para enfrentar una situación al respecto. En Ñuñoa se torció la mano a lo que era legal, y eso tiene que ver mucho con la voluntad política que cada uno de nosotros tenga. Y digo la voluntad política en todo el ámbito, todos nosotros, incluyendo nuestros vecinos. Yo estoy dispuesta, yo creo que todos estamos dispuestos aquí al tema. A lo mejor no todos estamos de acuerdo en eso, pero a mí me preocupa eso. Nosotros tenemos la voluntad política para dar vuelta o torcer. Ok, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, va a ser una conversación que debiéramos tener, ¿cierto?, en una comisión interna de patrimonio o de urbanismo y resolverlo. Pero hay otra cosa que me preocupa mucho más, es cómo nosotros enfrentamos cuando ya tenemos que instalar los edificios, cuando hoy día, que todavía no están todos los edificios completos, ya están los centros. Ejemplo, educación, ejemplo, salud. Hoy día no tenemos vacantes, por ejemplo, para los niños de base. Es dramático. Ley de media. No, pero, o sea, faltamos porque yo imagino que los que van a llegar a un edificio vienen con niños nuevos, no imagino que vengan con niños tan grandes, pero partiendo de eso, ¿cómo enfrentamos esa situación? Segundo, que yo por la gestión que tiene el sector de la unidad nacional número 2, con ese tremendo edificio que se instaló, que de verdad ustedes conversaran cada uno con los vecinos de ese sector, están casi en completa depresión. De verdad es tremendo. Yo fui a visitar, yo tengo un compañero de mi partido que le tocó la instalación al frente de su edificio. O sea, frente de su casa está el edificio. Alcalde, tiene la sombra todo el día y tiene un remolino de aire al medio de su patio. La depresión que tiene la señora que es escultora, que no tiene ni siquiera la inspiración para poder seguir trabajando, es tremenda. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar respuesta a ese tipo de situaciones que tienen los vecinos que no le preguntaron nada y le instalaron la torre ahí? Entonces, mi propuesta o mi opinión sería, nosotros estamos dispuestos a trabajar políticamente con los dueños de ese terreno, que yo entiendo que son privados y pueden hacer lo que quieran ahí, y poder trabajar con una mitigación respecto a lo que se va a construir ahí. Si ya nosotros ya no nos vamos a parar, yo entiendo esa parte, pero lo que nosotros hasta dónde podemos tratar de mitigar el menos daño que se pueda hacer a la comunidad y cuánto es lo que nuestra comunidad va a ganar con esa torre. Por eso Oye, sí, mira, yo propongo, porque como está la propuesta de que podamos
después hacer una presentación sobre esto en particular, pensar los detalles, cerrar aquí estas consideraciones generales. Yo quisiera solo terminar el punto diciendo dos cosas que yo creo que todos las sabemos, las compartimos y las hemos vivido, pero dado que han sido formuladas de modo de pregunta, hay que responder. Y la pregunta es, y yo creo que una pregunta muy pertinente, la hizo la concejala López y la concejala Salazar. Bueno, ¿tenemos voluntad política de enfrentar este tema? Entonces yo, lo primero que creo que hay que decir, va a ser justos, porque si no, el debate se distorsiona. La mejor manera de demostrar la voluntad política de resolver este problema, en primer lugar, fue modificar el plan regulador. O sea, yo les quiero recordar que nosotros no nos demoramos ni un minuto en enfrentar el tema de modificar el plan regulador. De hecho, yo a veces me jacto de decirle a una persona, averigüe si hay un plan regulador que se haya modificado más rápido que el mío. Yo hasta ahora por lo menos no conozco. O sea, nosotros trabajamos muy activamente para modificar el plan regulador. Yo les quiero recordar que hubo incluso financiamiento del gobierno regional, de la Seremi de Vivienda, etcétera, en la Municipalidad de Independencia, para distintos esfuerzos de modificación del plan regulador con el alcalde anterior, que no llegaron a puerto. Da lo mismo, no estoy haciendo un juicio, las razones que sean. Lo cierto es que durante, no sé, 10 años, 12 años, hubo condiciones para modificar el plan regulador. Porque si acuérdate que hubo un estudio de la Universidad de Chile que dirigió Gurovich, que fue más o menos 10 años atrás, 10 años antes, que se desestimó. Bueno, podemos ver un día la fecha, da lo mismo, yo lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, por las razones que fuere, no se modificó el plan regulador y nosotros asumimos en diciembre del 2012 y en un año, 5 meses, un año, 4 meses. No, un año y 10 días. Bueno, claro, desde el momento que se inició. En un año modificamos el plan regulador. Y ojo, porque modificamos el plan regulador y paralelamente, les quiero recordar, tuvimos toda la zona del centro de la comuna, incluidos los sectores con mayor valor patrimonial, congelados. Y les quiero recordar que la ley no permitía el congelamiento de más territorio de la comuna. De hecho, quiero recordar el concejal Ponce, perdón, es que es bien importante, porque los concejales anteriores hicieron un esfuerzo muy valioso. Y les quiero recordar que solicitaron el congelamiento y se rechazó. Y la razón por la que se rechazó fue porque no se podía congelar toda la comuna. Entonces lo que nosotros hicimos fue iniciar un plan regulador nuevo, muy rápido. Segundo, congelar una parte. Parcelizado. Y, perdonen que no recuerde, pero esto se habló el 20 de marzo, se publicó el día oficial. Esas vacaciones, con Sergio Castillo que está aquí, asesor urbano, nosotros pasamos todo el verano recorriendo las oficinas, llevábamos los papeles para que los firmaran rápido. O sea, hicimos un esfuerzo muy importante. Y eso creo que es la primera y más importante expresión de voluntad política. La segunda es que, porque hoy día me preguntaban en una radio, me decían, bueno, pero ¿no le parece extraño que unos días antes llegaran? No es extraño, porque la información de modificación del plan regulador es pública, por ley. No solo es pública, es participativa. Entonces es obvio que la Cámara Chilena de la Construcción, que las inmobiliarias, que cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto, tiene la información. Ese es su negocio, buscar información sobre esto. Y de hecho se mueven de una comuna a otra, y cuando hay alcaldes o alcaldesas que inician un proceso para modificar el plan regulador, para regular la altura, obvio que buscan las ventanas para meter sus proyectos. ¿Y qué hicimos nosotros? Yo les quiero recordar, ingresaron más anteproyectos de los que finalmente prosperaron, porque hubo anteproyectos que se ingresaban y se le buscaba cualquier error formal y los devolvimos. Y yo también lo expliqué hoy día en la radio, si uno arbitrariamente no acepta un permiso,
van a la Seremi Vivienda y lo tienen que ingresar obligatoriamente. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar fundamentos formales para sacar anteproyectos que se ingresaron en esos días. Y los que finalmente quedaron son aquellos que no le encontramos observaciones formales. Perdonen que me largue, pero un aspecto que señaló la consejera Salazar es importante destacarlo. Y con posterioridad a que uno vea esas consideraciones formales, obvio que igual puede encontrar vicios insalvables que eventualmente se produzcan en que no culminen el permiso. Pero si hacen bien la pega, en el sentido de que cumple con la ley, y aquí quiero hacer una afirmación que creo que es muy importante, yo, más allá de la voluntad política, más allá de mi gusto personal, más allá de mi visión de la ciudad, tengo la obligación legal de cumplir con las normas. Entonces, si cumple con las normas, de hecho, como lo expliqué yo también, los permisos no los firmo yo. Los permisos pasan por la dirección de obras precisamente porque tienen un conjunto de particularidades técnicas muy específicas. Y el director de obras es de los pocos directores, creo que el único director municipal, que tiene dependencia técnica, por así decirlo, de la Seremi de Vivienda y tiene las complejidades que tiene la aprobación de cualquier proyecto. Entonces, nosotros hemos hecho la pega necesaria y efectivamente hay casos en que se han invalidado o anulado proyectos. Hay casos. Pero les quiero recordar que los casos en que esto ha ocurrido ha sido en que se ha identificado, detectado, probado, no necesariamente judicialmente, digo administrativamente, que hay un vicio, una irregularidad, una ilegalidad. De hecho, voy a poner un ejemplo, en el caso particular de Recoleta, bueno, en el caso de Ñuñoa, pero veamos el caso de Ñuñoa. El caso de Ñuñoa es un proyecto que la norma decía una cantidad de pisos y se hizo de otra cantidad de pisos. Entonces, lo que hubo ahí fue Ñuñoa, efectivamente. Entonces, lo que hubo ahí fue que se construyó algo que explícitamente vulneraba la ley y se habían hecho, bueno, no quiero opinar, y no sé, algo pasó que, entonces obviamente tú confrontas la ley, la norma, con la realidad y hay un vicio que te permite actuar. Si nosotros llegamos a encontrar un vicio, una ilegalidad, una contradicción entre lo que dice la norma y lo que en la práctica se quiere hacer, o por el estilo, no les quepa duda. No solo que tenemos la voluntad política, sino que tengo la obligación legal de hecho, en el caso de Ñuñoa, no sé si hay acciones legales o algo, pero el director de obras tendría que responder ante la justicia si, no sé, autoriza algo o recepciona algo que no cumple con la ley. Y en ese sentido... Exactamente. Entonces yo por lo menos tengo plena confianza y por eso me reúno frecuentemente para discutir estos temas, y lo hicimos respecto a este proyecto, en el director de obra, en el asesor urbano, en el asesor jurídico cuando hemos discutido estos temas. Pero obviamente que está la voluntad política para siempre estar alerta y tratar de modificar. Pero insisto, sobre la base que nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces, a mí me hubiese encantado que cuando yo asumí ya tuviese un plan regulado constructivo, pero no es el caso. Y por eso es que este proceso que se ha producido ha tenido mucha información, no siempre suficientemente precisa, y yo he querido distinguir. Una cosa es mi opinión del proyecto y otra cosa distinta es si se cumple o no con la norma que yo tengo la obligación de garantizar por ley y porque es el mandato popular, que cumpla con la ley. Y porque ustedes mismos, o sea, si yo no cumplo la ley de esta materia, ustedes mismos el día de mañana, con justa razón, presentarían una cuestión de una acusación de notable abandono de deberes. O sea, si eso es obvio. Entonces, por eso digo, en primer lugar tengo que cumplir la ley. Y en segundo lugar, generar todos los instrumentos necesarios para tratar de preservar lo que entre todos nosotros hemos coincidido que hay que preservar en materia patrimonial,
histórica, cultural de nuestra comuna. Un solo segundo más, que es la última frase respecto a lo que dijo el concejal Cuevas. Yo creo que hay aspectos del proyecto que yo por lo menos he dicho que creo que en mi condición de alcalde me parecen positivos desde el punto de vista de la relación con el entorno. El más importante de todo es que incluye una cantidad importante de estacionamientos subterráneos en un sector que a mí todos los fines de semana, y especialmente cuando son partidos de alta convocatoria, los vecinos me sacan la cresta, porque resulta que los autos están arriba de la vereda, arriba de las áreas verdes, en fin, en todos lados, en Severino Casorzo, tapando el acceso de los vecinos, que tenemos que mandar camionetas de seguridad, que no sé qué. Entonces es evidente que un estadio como el Santa Laura, que en mi opinión es el estadio más lindo de Chile y de donde mejor se ve el fútbol, al mismo tiempo tiene que ser capaz de acoger y albergar adecuadamente los vehículos que ahí llegan, y en ese sentido obviamente que también resuelve cuestiones del entorno que son positivas. Y por eso yo, ante una pregunta, comenté las consideraciones que yo estimaba positivas del proyecto, sin perjuicio de la opinión que yo y ustedes, y yo creo que la gran mayoría de la comuna, hemos expresado en orden a nuestra disconformidad con proyectos cuya altura supera la escala que hemos estimado entre todos nosotros como adecuada, que es de 30 metros. Bien, había pedido la palabra concejala Rivera. Solo para complementar un poco más, alcalde, yo no todos sus dichos, con excepción que siempre es posible tener una alternativa. Y en el mundo que nosotros nos movemos de las certezas jurídicas, también está el justo reclamo de los vecinos de poder señalar de que no bajo la norma de urbanismo, sino que además bajo los preceptos de la Constitución, nosotros podemos decir que tal construcción no se ajusta a lo que la Constitución nos declara, que tenemos derecho a la salud, a vivir un ambiente libre, etcétera. O sea, uno puede buscar, y aquí Franco, que se sabe de memoria el articulado de la Constitución, nos podrá ayudar si es que la intención es esa. Yo no lo voy a pronunciar si es que es lo que debiésemos hacer o no, pero siempre es posible darle una vuelta más y velar siempre por el bienestar de los vecinos. Además, considerando de que ahí en ese entorno cambia el espacio completo, es decir, la feria que está instalada ahí, que es parte de la tradición y que de lo que yo quisiera, no que se instalara más supermercados, sino que usáramos más la feria y los negocios chicos como un concepto más bien de resguardar la economía de escala también. Es decir, siempre hay una alternativa más. Lo dejo como un planteamiento, no como una petición. Sí, me parece bien, y a lo mejor en la fecha en que convengamos profundizar en esto, podemos también mirar todas las aristas jurídicas asociadas. Acá le quería hacer una consulta. Usted que estaba tantos proyectos años atrás, de la Unión Española vinieron acá al Consejo a plantear este proyecto. Dentro de eso ellos tenían considerado los estacionamientos subterráneos como para 1.800 vehículos, pero iban a hacer un túnel subterráneo hasta el metro. En ese túnel se iban a instalar una serie de tiendas, de boutique, de café al paso, todo ese tipo de cosas, de que nosotros nos entusiasmó bastante porque iba a abarcar todo lo que era los hacia y bajo tierra hasta el estadio Santa Laura. Ellos hablaron también de esta, no hablaron de torres, hablaron justamente de estas edificaciones que iban a hacer para tener oficinas, para que sea más factible con el uso donde vamos a tener ahí justamente la esencia de los cruces del metro. En la Plaza Chacabuco tenían todo ese proyecto planificado. Lo presentaron no como algo que iba a ser en el momento, pero lo tenían planificado. Por eso le pregunto, usted que estaba con ellos, si lo mantienen o solamente van a continuar con los funcionamientos. Sí, yo ese proyecto que usted señala yo no lo conocía, pero me acuerdo que alguna vez vinieron años atrás a presentar. Ahora, este en particular no tiene nada de esa autonomía, no sé si podría tenerla además, porque el subsuelo, más allá del predio, no es
no es privado, digamos, es público, y en ese sentido más bien el municipio podría pensar en, no sé, en un proyecto de estacionamiento subterráneo en el subsuelo o algo así con equipamiento comercial. En todo caso, respecto del proyecto, efectivamente, están estas dos torres que son las de la controversia, y lo que es la cancha 2, entiendo que como que se levanta, y abajo de la cancha 2 hay una placa comercial con algo así como supermercado o no sé, algo así, y estacionamiento subterráneo. Ese es más en términos generales, pero lo podemos ver en una presentación posterior. Ya, para que eso. Patricia, perdón. Voy a cambiar un poquitito la partida de mis palabras, porque me pasó algo muy curioso ahora. Pedí la palabra como 4 o 5 veces, no me la daban y se fueron diciendo todas las cosas que... Y estoy no te vi, parece que es por la contraria. Estoy muy de acuerdo en la mayoría, y el tema de la mitigación me preocupa. La trabajé como coordinadora territorial junto con parte del equipo de obras también, exigiendo lo que exigían los vecinos. Sin embargo, hay una cosa que en algún minuto yo supe y vino así como un proyecto desde Santa Laura, desde su directiva, que fue la remodelación del espacio de la feria, y ellos iban a colaborar con eso. Nunca supe en qué quedó, si se les siguió dando vuelta al proyecto. Y de verdad, el compromiso de hacer algo así hoy día, siento que puede ser exigido como medida de mitigación, una, y otra, si los edificios que se van a construir con estacionamiento son suficientes para cubrir un porcentaje grande del público que viene en auto, como para bajar el problema que no solamente se produce en Sabino Casas, se produce en un radio bastante amplio. Y bueno, mucho público. Exactamente. Muchos van a estar contentos con esta instalación porque va a aumentar el comercio, van a ser cosas positivas, pero me gustaría que hiciéramos énfasis en todos los aspectos legales, como lo alcanzó a mencionar el alcalde, que nos cuenten cuáles son todas las medidas que se puedan tomar, que se han tomado, y de verdad ponernos hasta ingeniosos para pedir medidas de mitigación. Sí. Bien, yo creo que estamos claros, y vamos a ver cómo convocamos ahí, vemos si hacemos comisión de urbanismo y patrimonio o sesión de consejo, pero lo cierto es que vamos a profundizar en esto y vamos a ir tratando de abordar todas las aristas que se han señalado. ¿Quieres decir algo? Bueno, solo comentar que estamos en enero, este tema va a ser relevante en el consejo, nosotros lo hemos llevado varias veces. Y en enero se acordó generar una comisión de trabajo para poder conversar este tema, y nosotros, en dirección, estamos esperando la convocatoria, porque creo que hay muchas dudas al respecto. Y es un tema complejo, y yo creo que hay que ir por partes, ¿no? Porque, para poder explicar. Y lo otro es que justamente en el informe que se ha enviado, que no ha cambiado mucho, son tanto la deuda cuanto el edificio que quedan por construir, son prácticamente 5 los que todavía no inician obras. Son 5. Perdón, te pido un favor. Yo prefiero que, disculpa que te interrumpa, yo prefiero que esa información la veamos en esta reunión y con una presentación aquí. ¿Sabes por qué? Porque después se genera confusión. Porque, por ejemplo, esos son 5 los que no han iniciado obra, pero hay algunos que uno no ve nada de edificio y a lo mejor iniciaron obra. Entonces, yo creo que es mejor revisar con detalle. Voy a poner un ejemplo. Carrión con Escanilla. ¿Tú lo consideras que inició obra? No. Eso es lo que voy a explicar ahora. Porque si no, se genera la confusión. Entonces, a lo mejor es preferible, incluso realmente podemos ver ficha, lo que quiero explicar ficha por es que ficha. solamente me gustaría decir que en el fondo los edificios están claros, que están en información pública y existe. Y prácticamente son 5, y Carrión en el fondo voy a explicar que algunos que han partido la demolición, en el fondo, pero en el fondo partió la obra. Pero no han iniciado la construcción. A eso voy. Eso, yo incluso propondría, si les parece, podemos hacer una sesión especial para esto, y lo que hacemos es ver ficha por ficha cada proyecto. Entonces uno dice, ya, este es el proyecto tal, este está ubicado en tal lado, este es el estado
¿Inició obra, no inició obra? ¿Cuándo vence el plazo para iniciar obra? En fin. Claro, prefiero que nos demoremos un poquito más en hacer esa reunión, pero que miremos la ficha de cada proyecto. Porque si son 20, en total me refiero de los que ingresaron en nuestro proyecto, bueno, preferible que nos miremos todos con detalle. ¿Ya? Por eso yo creo, disculpe, que es bueno una comisión o varias comisiones, porque en el fondo para ir avanzando. Ya, hagamos un acuerdo entonces, que la concejala Rivero Ya está convoque convocada la primera. Ya, ¿cuándo es? El próximo jueves con Sergio. Para ver el tema del. Para iniciar, pero igual podemos aprovechar o armar una metodología para preparar una cosa definitiva respecto a la situación de los. Alcalde, que es el jueves 15. Ok. Pero ya tiene un tema y podemos proponer que para el jueves siguiente, el jueves 22, sea para que además el director tenga tiempo de preparar. Oye, una Sí, pero consulta. lo que pasa es que yo había hablado con algunos concejales porque el jueves también tenemos comisión de educación. Perdón, ¿puedo Pero tenemos tiempo. hacer una consulta? ¿Puedo hacer una consulta? ¿Tienen varios incidentes? Lo que pasa es que yo un cuarto para las 6 tengo que llegar a la notaría a firmar un proyecto que nos adjudicamos de deportes, y si no llego a la notaría dejamos el proyecto. Son las 5:10. Entonces lo pregunto porque eventualmente, si no hay un tema relevante, me voy rápido a la notaría y pueden terminar coordinando o programando las comisiones que eventualmente tengan que quedar convocados. ¿Les parece? Yo no tengo varios incidentes. Yo tampoco. Ya, entonces, ¿quedas tú a cargo? Ya. ¿Ah? ¿Sí? Ah, ya, pero- la calidad. Yo creo que José San Miguel sigue poniendo. No lo tengo nada. Yo quiero preguntarle a Franco, no sé si tú me puedes ayudar un poquito. Mira, me llegó una denuncia que yo considero que es más o menos grave de un pasaje de una familia. No me gusta decir esto, lo tengo que decir de familias chilenas que están muy preocupadas con 2 casas donde hay hacinamiento, hay niños están colgados del sistema eléctrico, hay mangueras regadas por todos los lados por el agua, y está siendo subarrendado estas 2 casas con muchas familias adentro y temen enormemente de que se produzca un incendio. Hay incluso en la parte de adelante la persona extranjera que subarrienda tiene un negocio no patentado al parecer, yo no he ido, pero estoy planteando que tú me puedas sugerir, donde tiene hornos eléctricos, tiene una serie de situaciones que está todo el cableado pegado y no tiene nada así, digamos, con resguardo, que la gente diga, bueno, que venda pan, que venda pastel, que venda todo lo que quiera, pero por lo menos se ve que el sistema eléctrico está bueno. Según ellos dicen que no es así. Y tienen mucho temor por las familias que están en estas 2 casas de ese pasaje, de que se produzca un incendio en cualquier minuto, y hay niños muy pequeños ahí que no están ni en la escuela ni están en los jardines infantiles. Entonces yo no sé a quién le entrego esta información para si se puede verificar o no, eso es complejo. Es un tema, bueno, primero la propiedad tendríamos que ver con Videco y pensar en una vivienda colectiva. No, es un pasaje con viviendas individuales, pero que las 2 primeras al parecer las transformaron en viviendas colectivas. Bueno, lo que tendríamos que hacer sería inspeccionarlas. Eso, Con obras con Videco. ¿A quién de los 2 le entrego la Bueno, verdad? ¿Cuál es la dirección? Todo, tengo todo, para que se lo entregue, ¿ya? Eso, En la calle. eso era mi Mario. ¿Ese era el punto? Sí. ¿Alguna otra palabra? Ya, entonces, siendo las 17:10, damos